Muy atentos porque se anuncia un niño global, un fenómeno El Niño Global. ¿Estamos preparados? Hay un decreto de urgencia, el 072, que declara en situación de emergencia 18 regiones del país. Vamos a analizarlo con Antonio Álvarez, especialista en temas de gestión pública. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oportuno este documento, 18 regiones en situación de emergencia. ¿Qué se tiene que hacer inmediatamente? Bueno, respecto a lo primero, oportuno, definitivamente, y con la antelación debida, ¿no? Ya no están sacando decretos o medidas de urgencia cuando ya tenemos un fenómeno a puertas. Entonces, hay que reconocer, ¿no? Y hay que tener debida conciencia de que esto salió de manera oportuna. En todo caso, se está actuando por lo menos en cuanto al documento a tiempo. Por supuesto. Ahora las acciones son otra cosa, porque más allá del papelito se necesitan acciones inmediatas. Por supuesto. ¿Cuáles deben ser? A ver, acá hay una serie de procesos. No nos olvidemos que los procesos se ejecutan en base a la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres que tenemos al 2050. Es a partir de ahí que se tiene que articular tanto a nivel de gobierno regional, tanto a nivel también de entes sectoriales, de ministerios, ¿no? A nivel de defensa civil, a nivel de CENEPRED y sobre todo a nivel de gobiernos locales, ¿no? Eso es importante, locales y provinciales. Tener un debido mapeo a nivel climático, teniendo como referencia los informes de las distintas entidades que casualmente nos han dado este indicio de riesgo, ¿no? Te cito, por ejemplo, Defensa Civil, CENEPRED, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua y la, ¿cómo se llama? Este grupo de expertos que estudian el fenómeno del Niño, que también han evacuado un informe con mucha viabilidad de riesgo. Se habla de riesgo inminente. A nuestro país se encuentra en riesgo inminente por este niño global. Efectivamente, el riesgo es inminente. Estamos en nivel de alerta 4. ¿Qué es el nivel de alerta 4? Es aquel en el cual el gobierno central determina que los organismos subnacionales, como por ejemplo los gobiernos regionales o locales, no van a tener capacidad de respuesta. Entonces es el gobierno quien interviene en esta línea de acción, ¿no? ¿Y en qué ayuda esta declaratoria de emergencia, Antonio, para que nuestro público televidente pueda entenderlo? ¿Por qué declarar en situación de emergencia? ¿Qué tipo de ayuda se le brinda a los gobiernos locales y regionales a raíz de esta decisión? Bueno, primero hay que ver la connotación. Ya te había comentado que había salido a nivel 4 de riesgo. Tú has precisado cuáles son las regiones que se están involucrando. Así, 18 en total. Exacto. Y estas a su vez involucran a sus propias provincias y distritos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te dice específicamente este dispositivo? Primero, que se tiene que hacer una inversión de tipo presupuestal o acciones que ayuden a mitigar la situación de riesgo en todas estas regiones y provincias. Y para eso tienen que articular con Defensa Civil y tienen que articular, te pongo solamente de manera referencial algunos ministerios, ¿no? El Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, eso se denomina un enfoque de tipo multisectorial. ¿Por qué? Porque esta evidencia de tipo técnica que ha salido de estas áreas como el ANA, como Defensa Civil, establecen que más o menos en esas líneas de intervención es que se produciría una situación de riesgo. No nos olvidemos que desde que se activa una quebrada hay un desborde y arrasa casas, prácticamente compromete una serie de entidades del Estado para no solamente su prevención o mitigación, sino también para ver cómo abordas este problema. Ya lo hemos visto hace poco, ¿no? Así es. Así es, en varios distritos de Lima y en el norte del país especialmente. Totalmente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Obviamente, este tipo de fenómenos, sobre todo el niño costero, agarró a la mayor parte de pliegos presupuestales recién entrando a hacer gestión. Enero, febrero, marzo. Ni bien se estaban ubicando, ocurrió este tema, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la idea es que con este dispositivo no se den situaciones como las de antes, ¿no? Nos están avisando con anticipación que estos 3 meses que siguen, de junio, más o menos junio-agosto, se podría dar una especie de niño, pero se está esperando lo fuerte a finales de año y a inicios del próximo año. Antonio, pero con esta declaratoria de emergencia, ¿se facilita el trámite en los ministerios para el tema del presupuesto? Porque, claro, la cuestión de los ministerios es que los trámites son súper engorrosos. Ese es el gran problema. Así es. Se supone que una situación de riesgo tiene que facilitar el tema de las incorporaciones presupuestales, ¿no? Y eso ya viene establecido en norma. Fíjate, lo que son las incorporaciones presupuestales no son trámites de por sí engorrosos, porque lo asimilas a tu presupuesto mediante resolución de titular de una entidad. Esto es una resolución de alcaldía y o una resolución del gobernador regional. Y listo, lo incorporas a tu presupuesto. Tal vez el problema venga en la parte de la ejecución dentro de la entidad.
ahí tal vez venga el inconveniente, porque si bien es cierto, tienes una premura de ejecutar de manera preventiva el presupuesto, pero hay procedimientos que pueden pintar un poquito de engorrosos. Y siempre los organismos de control están obviamente detrás de esos procedimientos para que se ejecuten debidamente, dado que implican mucho desembolso de presupuesto, ¿no? Ahora, en situaciones como estas, por ejemplo, te pongo una situación específica, si tienes la necesidad de descolmatar un río o tal vez de reforzar las defensas ribereñas de un río, ahora la norma te faculta a que lo hagas de manera inmediata, ¿no es cierto? De manera un poco más directa, se denomina contratación directa, ¿no? Antes obviamente había un mayor tamiz procedimental para llegar a eso, pero ahora se hace de una manera mucho más dinámica. Claro, ¿y cómo evitar que nos vayamos al otro extremo? Porque está bien, hay que facilitar el trámite, pero esto también podría llevarnos a situaciones de corrupción que ya se han dado, ¿no? Sí. Le doy tal proyecto a mi amigo, a mi pata, el que me puso los afiches cuando yo era candidato. Entonces nadie quiere eso tampoco. Efectivamente. Se vio incluso, Antonio, durante la pandemia se vio. Hubieron varios casos, ¿sí? Totalmente, eso es cierto. ¿Quién es el que lleva el órgano de control ahí, o que lleva la responsabilidad del control? Las oficinas de control institucional de los distintos corporativos. Bueno, también tienes lo que se denomina la primera línea de control, que es la que hace el vecino respecto a su autoridad, y también la que hacen los regidores y o consejeros regionales, tanto respecto al gobernador como al alcalde, ¿no? Es importante proceder en este tipo de casos con mucho valor público. Claro. Con mucho valor público, dejando el amigazgo a un lado, el comparazgo a un lado, el comadrazgo a un lado, porque hay de todo, ¿no? Sí. Para avanzar y hacer una gestión responsable, ¿no? Donde se beneficie directamente el ciudadano. Y sobre ese punto, ¿el ciudadano puede participar también en estas acciones de control? ¿Hay algún mecanismo para que uno como ciudadano pueda realmente verificar que el presupuesto que envía papá gobierno sea bien utilizado por mi alcalde, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay un plan, hay una aplicación que ha venido desarrollando hace muchos años la Contraloría, que se llama Monitores Ciudadanos de Control. Cualquier ciudadano se puede registrar ante la Contraloría y de manera sistemática poder ir monitoreando, ¿no?, los avances de la obra. Por ejemplo, si es que es una obra que tenía que estar ejecutada en 3 meses y se demora un año porque tiene muchas adendas en el camino, obviamente, decir a la Contraloría, señores Contraloría, por si acaso tenemos esta situación, por favor, ayudar a hacer una intervención, ¿no? Claro. Entonces, hay mecanismos. Se ha ido diseñando a lo largo de estos años bastantes mecanismos para que se haga un debido control, ¿no? Pero el tema concreto viene ya en estos momentos. ¿Cómo ejecutas, ¿no?, y de qué manera eficiente llevas el trabajo preventivo a tus ciudadanos, ¿no?, para que después no haya inconvenientes, ¿no? Es ahí donde está la situación. Sí, esperemos que se actúe de manera inmediata. Realmente. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Antonio, muchísimas gracias. Te agradezco. Gracias por tu aporte, por este diálogo con RPP. Okay. Antonio Álvarez, especialista en gestión pública. Hay que recordar, amigos, que con el decreto de urgencia 072 se ha declarado en situación de emergencia 18 regiones del país. Y sí, hay que actuar de manera inmediata porque hay un aviso ya global sobre los peligros de un niño que puede realmente dejar a muchísimas familias en situación de vulnerabilidad o en una situación de desamparo extremo.